Video número 15. Aliviaderos. Cuando se diseñan sistemas de alcantarillados, específicamente los combinados, es necesario y conveniente efectuar descargas de agua y lluvia recolectadas, con el objeto de aliviar los colectores y disminuir los enormes gastos que resultan al recoger las aguas provenientes de las precipitaciones pluviales. Nosotros tenemos un alcantarillado, pero los volúmenes de agua, cuando son considerables, pues sobre todo cuando son agua y lluvias, entonces podemos verterlos directamente al río. Y una manera de verterlos directamente al río y disminuir los diámetros de los colectores es que la mayor parte del alcantarillado de agua y lluvias lo podamos verter por medio de estructuras de alivio, por lo que llamamos simplemente aliviaderos. Entonces, con el objeto de disminuir los enormes gastos que resultan a recolectar las aguas provenientes de las precipitaciones pluviales. Si no hiciéramos aliviaderos, entonces tendríamos que llevar todo directamente al río o todo directamente a una planta de tratamiento. Entonces, el proyecto sale excesivamente costoso. Por lo tanto, pues, lo ideal es construir estos aliviaderos y veremos que los puntos más convenientes para su localización son aquellos donde los flujos adquieren proporciones considerables. O sea, no podemos hacer aliviaderos cuando los caudales son bajitos, cuando los caudales de agua, lluvias y sanitarias son pequeñitos, sino cuando ya son grandes, ¿no? 200, 300, 500 litros por segundo allí, ¿no? Pero voy a hacerle 10 litros por segundo más, me vale la estructura de alivio que lo que voy a hacer, ¿no? Entonces, por eso, cuando las proporciones son considerables, se hace necesario, se debe hacer aliviaderos en alcantarillados de agua y lluvia. Los cursos de desagües naturales están cerca del sitio de alivio y la topografía permite la descarga de agua sin un costo excesivo. No voy a hacer, yo por ejemplo, no voy a hacer un alivio en la Vipri. Yo sé que toda la parte superior de esa zona, pues descarga por la Vipri y va a Río Pasto. No voy a hacer en esa zona porque el aliviadero necesita una descarga muy rápida al río, ya que es tubería de alcantarillado, pero si la longitud es muy larga, pues me sale antieconómico el aliviadero. Entonces tengo que tener en cuenta la topografía, que el sitio de descarga esté cerca al río, ¿no? ¿Y para qué? Para poder botar mi caudal de alivio, porque si no, pues la longitud de la tubería es hacia antieconómico el sistema de alivio. Donde la relación de dilución no resulte exagerada, no haya mucha relación de dilución. Esto es aguas residuales referente a aguas lluvias. El alivio en sí consiste en permitir que el exceso de agua por encima del gasto, que corresponde a una determinada dilución de las aguas residuales con las aguas lluvias, sea descargado a canales de aguas lluvias o a cursos naturales, evitando en este último caso el encarecimiento del sistema con secciones costosas. Cualquier gasto, hasta el correspondiente a la dilución fijada, continuará en el sistema del conducto de aguas residuales. El resto se desbordará y es conducido a lo largo del canal de aguas lluvias o el canal de alivio. Si yo digo una relación de alivio 1:3, pues ¿qué quiere decir? Que cuando tenga el agua residuales una dilución de 3, un grado de dilución de 3, pues entonces allí seguirá por el alcantarillado. ¿Qué alcantarillado? Pues el alcantarillado combinado. Y entonces, por ejemplo, si yo tengo 100 litros y yo me fijo una dilución de 3, pues sería, si yo tengo 10 litros de esos 100 litros, 10 litros de aguas residuales, entonces sería la dilusión 1:3 sería 30 litros de aguas residuales. Entonces, por el conducto del alcantarillado irán 30 litros y los otros 70 litros los podré yo botar por el aliviadero. Ya lo veremos posteriormente. Entonces, si yo de 100 litros, ¿no?, 30 los llevo por el tubo y 70 los puedo botar por el aliviadero, pues, ¿qué estoy haciendo? Pues, como el caudal es más pequeño, el diámetro del tubo de salida del alivio es mucho más pequeño, ¿no? Y boto al río, pero
siempre y cuando pues, el río esté cerca del sitio de alivio. Entonces, digamos que el caudal derivado por el alivadero es una fracción del caudal compuesto de aguas residuales y pluviales, una fracción, donde los residuos sanitarios y pluviales se mezclan de tal forma que se diluye la concentración media de las aguas residuales. En consecuencia, el caudal de alivio lleva una carga residual diluida que puede afectar el cuerpo de agua receptor. Entonces, ese caudal de alivio ya no solamente son agua lluvia, sino que yo estoy botando al río una cantidad de agua lluvias, pero también de aguas residuales, ¿no? Por eso puede afectar el cuerpo receptor. Esto depende, entre otros factores, del grado de dilución, de las características hidrológicas de la localidad, del comportamiento hidráulico de los aliviaderos y de las características hidráulicas y hidrológicas de calidad del agua y de autodepuración del curso o cuerpo de agua receptor y de los volúmenes esperados de alivio, al igual que de la capacidad de almacenamiento de los tanques posteriores al alivio para el primer lavado en la época seca, en caso de que estos existan. Si hay tanques, ¿no? Yo en tanques de alivio, ¿no? Yo puedo tener un volumen de agua y evacuar las primeras aguas, digamos, les voy a aliviar y las llevo a tanques. ¿Para qué? Para posteriormente poderlas botar al río, ¿no? Esto indica claramente que las consideraciones ambientales intervienen en su proyecto y que constituyen los elementos importantes para su operación. ¿Ambientales de qué? Del río, ¿no? Entonces, sí, yo no le puedo mandar una contaminación bastante fuerte al río, porque si lo mando, pues el río se me degrada. Y no se trata de eso, sino que cuando haya una determinada dilución, o sea, que el daño sea el menos posible, entonces se pueda botar esas aguas al río. Y que, las aguas que continúan por el alcantarillado, pues tengan una determinada dilución. La localización de las estructuras de alivio debe estar en función de la configuración del terreno y la posibilidad de derivar los caudales al cuerpo de agua receptor sin causar problemas de inundación en las áreas aledañas. Tenemos que tener en cuenta que ese caudal de alivio tenemos que botarlo al río, una fuente receptora, y de pronto esa fuente receptora, con esos volúmenes de agua, me va a afectar aguas abajo el sistema, ¿no? O el río o el ecosistema. Entonces tengo que tener en cuenta yo también no solamente las condiciones de alivio, sino que es un volumen de agua que lo voy a incorporar a una fuente o a una fuente receptora que podría ser la de la localidad o algo otra aledaña, ¿no? Entonces tengo que ver que los daños ambientales van a ser hacia abajo. Estas estructuras usualmente están contenidas en pozos de inspección convencionales, y aunque si esto no es posible, deben concebirse estructuras especiales cuyo diseño debe estar previamente justificado. Eso es lo que vamos a hacer nosotros. Entonces dice, el alquilladero puede ser sencillo o doble según la longitud del vertedero requerido. Estudios previos. Deben estudiarse los sistemas existentes de recolección y evacuación de aguas residuales y pluviales, de donde usualmente se genera la posibilidad de disponer de un sistema combinado como una de las alternativas que debe analizarse. Generalmente, nos decíamos nosotros, las aguas lluvias pueden verterlas directamente al río, las aguas residuales a una planta de tratamiento, las aguas combinadas, parte pueden exportarse directamente al río, ¿no? Siempre que haya una determinada dilución, y el resto de aguas, pues, lo que no podemos botar, irán por un tubo, disminuyendo el diámetro de la conexión, y al disminuir el diámetro, pues, disminuye los costos de los colectores. Bueno, dice, las características de los eventos de precipitación que puedan generar alivio de los colectores deben ser analizadas, al igual que la distribución temporal de escorrentía en los lugares de alivio para cuantificar los volúmenes de agua y cargas contaminantes derivadas. Por otra parte, las características hidráulicas, hidrológicas y de calidad de agua del curso de agua receptor deben ser determinadas con el fin de establecer su capacidad de recepción de los volúmenes aliviados.
Esto no es solamente desde el punto de vista hidráulico, sino desde el punto de vista ambiental. ¿Cuál es la contaminación que me van a botar arriba? Claro que cuando yo estoy hablando de aliviaderos, ya la contaminación no es concentrada como venía, sino es una concentración en la descarga distribuida. La legislación y normatividad vigentes sobre vertimientos a cuerpo de agua y receptores requieren ser compiladas y estudiadas cuidadosamente. Entonces vamos a ver las normas que me dicen sobre este tipo de sistemas. Además, la capacidad de la planta de tratamiento, si existe. Entonces, fíjense ustedes que esto, el caudal de alivio y el caudal que vaya por la tubería después del alivio, pues estará en función directa de la capacidad de la planta de tratamiento. ¿De qué? De aguas residuales, si existe. Y las posibles previsiones de aumento de capacidad deben ser consideradas también para el dimensionamiento de las estructuras de alivio. Pues en sistemas combinados es necesario considerar el comportamiento integral de las redes de recolección, evacuación y alivio, junto con el tratamiento de aguas residuales y la respuesta ambiental de los cuerpos de aguas residuales. ¿Por qué? Porque ellos se van a contaminar. Bueno, vamos a ver, como estábamos hablando de normas, ¿no? Vamos a ver cuáles son los parámetros de diseño que me da el RAS, ¿no? El nuevo RAS. ¿Qué requisitos debo cumplir? Entonces dice, el caudal de alivio, o sea, ¿no?, debe corresponder al caudal medio diario de las aguas residuales, no del máximo horario, sino al medio diario, que llega a la estructura de alivio multiplicada por un factor de dilución. En este caso, pues, yo tengo el caudal medio de aguas residuales y lo multiplico por un factor de dilución. Ustedes también tienen el caudal medio diario, ¿no? Caudal medio diario de aguas residuales y lo multiplican por factor de dilución y obtienen el caudal de alivio. El factor de dilución será tal que el vertimiento cumpla con los requerimientos de calidad de la fuente receptora estipulados en el plan de ordenamiento de recursos hidráulicos correspondientes o definido por autoridad competente. En todo caso, este factor de dilución no podrá ser inferior de 5:1 de la relación de caudal de aguas lluvias y el caudal medio diario de aguas residuales. Entonces, tenemos que este factor de dilución, ¿no?, si yo el caudal medio lo multiplico por el factor de dilución, tendría yo el caudal, el caudal que va por la tubería. Entonces veremos ya posteriormente eso. Se debe realizar un análisis hidráulico considerando el régimen de flujo de los colectores de entrada y de salida del aliviadero y las pérdidas de energía generadas por la geometría de la estructura. La descarga de aguas de alivio y residuales no debe afectar la función hidráulica del aliviadero. Las estructuras deben contar con una tapa de inspección y el espacio libre de acceso debe ser mínimo de 0,60 metros de diámetro o de lado si es rectangular. Debe proveer de escalera de acceso anticorrosiva, la cual puede ser permanente o móvil. O sea que los aliviaderos, pues tenemos que hacer una estructura, es como un pozo de inspección, ¿no? Y tiene su tapa por la parte superior. ¿Para qué? Para operación y mantenimiento del sistema. Las estructuras de alivio circulares deben tener un diámetro interno mínimo de 1,20 metros y las estructuras rectangulares una distancia interna mínima entre muros opuestos de 1,20 metros. La distancia mínima libre entre muros internos debe ser de 0,30 metros. Bien, entonces vamos a ver el caudal de alivio, ¿no? El factor de dilución es la relación entre el caudal a partir del cual el aliviadero comienza a derivar el agua y el caudal de aguas residuales. El factor necesariamente debe ser mayor que 1 y su valor depende del tamaño del colector, de su ubicación dentro del perímetro urbano, de la magnitud del caudal en el curso de agua o del volumen de almacenamiento temporal de un cuerpo de agua receptor y del impacto que los volúmenes aliviados pueden generar en este. Entonces dice, el caudal de alivio corresponde al caudal medio diario de aguas residuales que llegan a la estructura multiplicado, bueno, esto ya lo habíamos visto. Dice, debe notarse que cuando mayor sea el factor de dilución, más grandes resultan los colectores de la red y los posibles requerimientos de tratamiento.
pero menor es el impacto potencial de los cuerpos de agua receptores de aguas de alivio, debido a los volúmenes derivados y a su concentración de contaminación. Necesariamente un aliviadero no puede derivar aguas residuales no diluidas. Que más grande es el factor de dilución, pues es menos, cuando el factor de dilución es más grande, es menos las aguas que las puedo verter al río. Entonces, si es menos las aguas que yo puedo verter al río, pues son más las aguas que yo llevo por el colector. Entonces, mientras más grande sea el caudal de alivio, pues hay mayor dilución y dentro del punto ambiental es mejor. Pero desde el punto de vista del colector, los diámetros van a ser más grandes. Entonces, dice, el punto base del diseño consiste en fijar la relación de dilución. Esto es, las veces que es necesario obtener el gasto de aguas servidas mezcladas con las aguas lluvias. En épocas que no haya lluvia, las aguas residuales se verterán lejos de las zonas habitadas cuando se presenten estas, y siempre que exista una determinada dilución, los excesos de agua y lluvia se verterán en el aliviadero. Bueno, esta es una información de una entidad que anteriormente era la que regía los acueductos alcantarillados del país, el ISPOPAL. Y ellos tenían una tablita y aquí se dan ¿no?, cómo determinaban los aliviaderos, ¿no? Entonces, miren ustedes, por ejemplo, cualquier aliviaderos de colectores secundarios dentro del perímetro urbano y que descargan en cauces de poca profundidad, funcionará el aliviadero cuando el gasto en el colector sea 10 veces el gasto medio de aguas residuales, ¿no? Entonces, el colector 10 veces, entonces aquí 10, dice relación 1:10. Entonces, digamos que aquí yo tenía 200 litros por segundo y tengo 180 de aguas lluvias y 20 serían, digamos, ¿no?, 190 de aguas lluvias y 10 de aguas residuales, digamos, ¿no? Y entonces tendría yo 10 de aguas residuales, y si yo lo multiplico por la relación de dilución de 10 por 10, entonces sería 100. Entonces sería de esas 200 litros por segundo, el caudal diluido que no se va por el aliviadero sería 100 litros por segundo. Y se irían por el aliviadero los otros 100. Porque digo yo, si yo tengo el caudal de aguas residuales, caudal medio diario es 10 litros, lo multiplico por 10 y entonces 10 por 10, 100. De esos 200, 100 litros de agua a botar por el alivio y 100 litros siguen por el sistema. Pero ¿qué tal si yo dijera que la dilución es unos 5? Entonces yo diría que 10 del caudal medio de aguas residuales, que era 10, y lo multiplico por 5 serían 50. O sea, que cuando van hasta 50 litros por segundo, pues los meto por el alcantarillado, pero después de 50 litros por segundo, los voy a aliviar. Entonces, eso es la dilución 1:10. Aliviaderos de colectores secundarios fuera del perímetro urbano y que descargan en cauces de gran caudal, funcionará el aliviadero cuando el gasto en el colector secundario sea igual a 5 veces el gasto medio de aguas residuales. Por ejemplo, si yo tengo 200 litros por segundo y tengo que 10 litros son de aguas residuales, entonces yo digo 10 por 5, 50. Entonces, esos me irán directos por el aliviadero y los 150 los voy a botar. Aliviaderos de amisarios o colectores principales situados dentro del perímetro urbano y que descarguen en cauces de poca profundidad. Funcionará el aliviadero cuando el gasto en el emisor o colector principal sea igual a 5 veces el gasto medio de agua residual. Y aquí también, ¿no?, aliviaderos emisores de colector situados fuera del perímetro urbano, entonces también igual a 5 veces, ¿no? Este es un cuadrito, dice las relaciones de dilución normalmente utilizadas son en estaciones depuradoras, 1:3, en vertidos a arroyos o cauces superficiales, 1:5, vertidos a ríos importantes con caudales fluyentes, 1:5. ¿No? Entonces dice, esto significa que en el caso de un aliviadero previo a una depuradora, que el colector de aguas abajo del aliviadero transportará un caudal máximo de 3
caudales medios. 3 caudales medios. Y el aliviadero se dimensionará por un vertido de, por ejemplo, digamos que el caudal máximo es de 200 litros por segundo. Y el caudal va a una depuradora y la relación es 1:3. Entonces yo digo 200 litros por segundo. ¿Y cuál es el caudal medio diario? Decíamos nosotros, el caudal medio diario de aguas residuales son 10 litros por segundo. Entonces sería 3 por 10 litros, 30 litros. El caudal por verter al río sería 200 menos 30, o sea, 170 litros por segundo. Anteriormente tomábamos que decíamos nosotros una relación de 1:3, entonces decíamos 3 más 1:4, ¿no? Ahora lo nuevo, ¿no? Lo que me dice la norma RAS es que debo utilizar, ¿no? Debo utilizar esta relación, ¿no? 3 caudales medios, si se fuera vertidos, entonces 1:5. Entonces, si yo tuviera 200 y 100 son de aguas residuales, serían, perdón, si tengo 200 y 10 son de aguas residuales, entonces sería 200 por 30, 170. O si yo tuviera, como en el ejemplo que hemos tomado anteriormente, caudal total 100 litros por segundo. 100 litros por segundo el caudal total. Y tengo 10 litros por segundo de aguas residuales. Entonces yo digo, aquí tengo 100, 3 por 10, 30. Entonces, el caudal por verser serían 70 litros por segundo. Ojo por esta relación, ¿no? Bajo esas características nuevas que me obligan a calcular bajo este tipo de fórmula. Frecuencia de alivio. Es necesario caracterizar la frecuencia de eventos de precipitación que puedan generar escorrentía que produzca vertimientos de alivio. O sea, yo hasta aquí, pues, hasta 3 caudales máximos. Por ejemplo, yo tenía 100 litros por segundo. Hasta 30 litros por segundo no hay vertido al río. Pero si ya hay más de 30 litros, entonces ya estoy vertiendo al río. Pero yo podría saber si este caudal máximo lo tengo yo siempre, porque este es el evento máximo que se va a presentar. Y este evento puede ser una vez cada año, o cada 5 años, o cada 10 años, o cada 20 años. Un evento cada 20 años hace que el vertedero se está diciendo es que el caudal por verter se da una vez cada 20 años. Entonces tengo yo que generar las frecuencias, ¿no? En las curvas de intensidad, frecuencia de variación, y ver con ese tipo de frecuencias con qué frecuencias vamos a utilizar el aliviadero. Es necesario caracterizar la frecuencia de eventos de precipitación que pueden generar escorrentía que produzca vertimientos de alivio. De esta manera puede establecerse el número esperado de veces por año que operará el aliviadero. Si yo digo una vez cada año, entonces si yo cojo una curva de frecuencia de un año, entonces yo diría una vez cada año. O si cojo una frecuencia de 5 años, es una vez, etc. El número de adecuado está relacionado con el periodo de retorno de diseño de los colectores de la red. Cuanto mayor sea el periodo de retorno, menor debe ser la frecuencia anual de operación del aliviadero. Una vez cada año, una vez cada 2 años, una vez cada 5 años, etc. Volúmenes esperados de alivio, determinados a partir del análisis de las características de eventos de precipitación que puedan generar escorrentía pluvial en la zona. Entonces, si yo sé la cantidad de agua que viene, pues yo sé la cantidad de agua que viene por alcantarillado. Entonces yo digo, de este volumen, parte se irá directo como alivio y parte, pues, irá a la planta de tratamiento, ¿no? A donde ustedes deseen verter las aguas. El volumen de alivio es entonces función del hidrograma generado y de las características de alivio de la estructura. Para tener en cuenta lo anterior, puede usarse un módulo de escorrentía de tal forma que los volúmenes que van a desviarse correspondan a aquella escorrentía producida por encima de un cierto valor de este módulo, o sea, módulo por periodo de retorno. Este valor dependerá de las características climatológicas y físicas de la localidad. Los valores que pueden sugerirse están entre 10 a 20 litros segundo por
hectárea de escorrentía directa. Bueno, capacidad de los cuerpos de agua, costos económicos de los sistemas combinados. Dice, la decisión de seleccionar un sistema combinado debe basarse en la comparación de costos-beneficio de las alternativas combinado versus separado. Por ejemplo, si fuera un alcantarillado separado, yo tendría que diseñar para 10 litros por segundo, pero si es para alcantarillado combinado y yo tengo una planta de tratamiento, pues yo tendría que diseñar la planta de tratamiento teniendo en cuenta la relación de dilución 1:3, como me dice aquí, para plantas de tratamiento, sería 30 litros por segundo. Entonces, fíjense ustedes, costos, ¿no? Costos económicos del proyecto, ¿no? En el caso de sistemas combinados, los costos del sistema están representados por los costos de instalación de redes, estructuras complementarias, entre las cuales están los aliviaderos, estaciones de bombeo, etc. Cuando yo hago un aliviadero, pues estoy botando el agua desde hasta el sitio donde me está llegando el aliviadero, y de ahí, del aliviadero en adelante, los diámetros se reducen. Por lo tanto, los costos del sistema también se van a reducir. Los costos de tratamiento de las aguas no aliviadas y los costos asociados con la contaminación producida en los cuerpos de agua receptores de las aguas de alivio y de los efluentes de la planta de tratamiento. Nótese que debe existir un punto donde se minimizan los costos totales anteriores en función de los niveles de alivio y de tratamiento, los cuales son complementarios. Niveles de tratamiento, ¿por qué? Yo tengo que saber que si yo no hago un alivio, yo tengo que llevar 100 litros por segundo. En cambio, si yo puedo hacer el alivio, yo a la planta de tratamiento solamente llegaría con 30 litros por segundo, cuando es alcantarillado combinado. Bueno, el comportamiento hidráulico. Vamos a ver dentro del punto de vista hidráulico. Los parámetros de diseño de las estructuras de alivio corresponden, en el caso de un vertedero lateral, a la profundidad antes de la estructura, y régimen de flujo también corresponde la longitud del vertedero. Y si tiene pantalla para incrementar su capacidad, la altura de este. En los aliviaderos transversales interesan la profundidad del flujo de aproximación, la altura del vertedero y las dimensiones del colector de salida. Entonces, vamos a ver cuáles son los métodos de cálculo. El flujo en un vertedero lateral corresponde a un flujo espacialmente variable. ¿Por qué? Porque vamos a ir de mayor a menor, ¿no? Hay caudales al iniciar. Si usted tiene un caudal de un conducto totalmente, digamos, un gran volumen de agua, pues al principio usted lo bota y al final está botando, pero no el volumen de agua no es constante, sino el volumen de agua que va a botar es volumen variable. Los métodos de cálculos para estos vertederos deben basarse en el análisis de conservación de momento o energía entre las dos secciones ubicadas, aguas arriba y aguas abajo del vertedero. Ya vamos a hacer análisis de energías, aguas arriba y aguas abajo, para determinar la longitud del aliviadero y en la relación entre el caudal de alivio y la longitud del vertedero. En cualquier caso, los diseños hidráulicos deben estar adecuadamente apoyados con elementos teóricos correspondientes. Dice, debe tenerse en cuenta que la descarga del vertedero sea libre, porque el espacio entre la cresta del vertedero y el nivel del agua del colector que transporta las aguas lluvias aliviadas debe ser al menos de 0.0 metros. Entonces, este datito, 5 centímetros, dice, ¿no? El espacio entre la cresta del vertedero y el nivel del agua del colector que transporta las aguas lluvias aliviadas debe ser por lo menos 0.05 metros. O sea que esa altura mínima para diseño de aliviadero. Ya veremos cuando utilizamos esto. Es que resulta que si no, en varias fórmulas, si no utilizamos estas 5 centímetros en el aliviadero, a la salida, digamos, del aliviadero, las ecuaciones se tornan indeterminadas. En los aliviaderos transversales, el vertedero de aguas de alivio debe colocarse de manera perpendicular a la dirección del flujo y derivar el colector con las aguas no aliviadas por aberturas de fondo. En este caso, el caudal de alivio se estima con base en las ecuaciones de vertederos libres de pared delgada
y el caudal no aliviado con las ecuaciones de orificios. Los tanques de almacenamiento del volumen inicial de alivio deben dimensionarse para almacenar la carga de contaminantes esperados resultantes del primer lavado de los colectores por los primeros eventos de lluvia de la temporada invernal. Bueno, estas son consideraciones de tipo general, ¿no? Las relaciones de dilución que nos interesan y esta formulita que también nos interesa porque nos dice cuál va a ser el caudal de alivio, ¿no? También necesitamos saber cuál es el caudal máximo y estos caudales medios para determinar esto. Y me dan frecuencias de alivio, o sea, las curvas de intensidad, frecuencia, duración forman un papel importante en estos de aliviaderos. Vamos a ver estos tres tipos de aliviaderos. Existen gran variedad de aliviaderos utilizados para estos fines. Los siguientes han sido los más usualmente utilizados: aliviaderos laterales, aliviaderos de salto y aliviaderos horizontales. Yo creo que los aliviaderos laterales los habíamos ya topado inicialmente, ¿no? Pero vamos a ver cómo es la manera de calcular estos aliviaderos de tipo lateral y también estos aliviaderos de salto. Por último, pues tenemos un ejercicio sobre aliviaderos horizontales, que como ya tocamos estos dos, ya no lo vamos a tocar, pero sí lo vamos a ver. Entonces veamos los aliviaderos laterales. Entonces el agua viene por aquí. Este H sub 3 es el nivel del agua, es máximo, ¿no? Miren, tengo el diámetro. Este valor de H sub 3 va a ser la altura de la lámina de agua, ¿no? En condiciones máximas. ¿Cuál? Máximas, cuando el caudal es máximo. Por eso, este es cuando el caudal es máximo, este Q máximo, y este Q máximo. Entonces tendríamos nosotros que son las condiciones de caudal máximo. O sea, usted diseña, puede determinar este valor de H sub 3. H, este valor de H es la altura del agua cuando existe la dilución correspondiente. Ejemplo, digamos que yo tengo un tubo aquí, hablamos de los 100 litros por segundo, ¿no? Entonces, tenemos nosotros que para 100 litros por segundo tendríamos un valor de Y, de la profundidad H sub 3. Pero si yo tengo una relación de 1 a 3, por ejemplo, entonces yo digo, el caudal diluido sería 3 caudales medios. O sea, si yo tengo de 100 litros por segundo, y yo he dicho que 10 litros son de aguas residuales, sería 10 por 3, 30. Entonces, cuando fluyen los 100 litros por segundo, tengo H sub 3. Y cuando fluyen los 30 litros por segundo por este tubo, tendría yo H. Entonces, esta es condición máxima cuando está trabajando a máximas condiciones, o sea, cuando el caudal es máximo. Y aquí H es cuando el caudal está diluido. Entonces, esta diferencia de alturas me da H sub 1. Entonces, esta H sub 1, pues yo digo, tengo H y tengo H sub 2, pues entonces esta es la ventana, ¿no? Esta es la ventana que yo debo abrir para evacuar cuando el caudal sea máximo. Acá tendremos una H sub 2, que es, decíamos, mínimo 5 centímetros. ¿Por qué decíamos? Cuando hay muchas ecuaciones que están en función de H sub 1 y H sub 2, y yo hago H sub 2 igual a 0, pues ese sistema es indeterminado para calcular L. ¿Qué es lo que nos interesa? La longitud de aliviadero. Por lo general, los métodos para calcular la longitud del vertedero del aliviadero se basan en fórmulas empíricas, algunas de ellas son las siguientes. Fórmula de Baby, por ejemplo, dice L es igual a 0,755 B por D logaritmo de H sub 1 sobre H sub 2. H sub 1 es esta longitud, ya la puedo yo calcular con los caudales aquí. Y H sub 2 decíamos nosotros 5 centímetros. Diámetro del conducto de llegada, velocidad en el conducto de llegada, H sub 1 y H sub 2, espesores de la lámina de agua, aguas arriba y aguas abajo. H sub 2 diferente de 0, ya que con L 0 daría, con 0 daría L indeterminado. Entonces esta es una fórmula de calcular que la longitud. Esta forma tiene sus limitaciones, dice el vertedero será colocado a un lado del tubo circular y a una distancia por encima del fondo mayor que de cuartos y menor que de medios.
Pues podemos utilizar esta, sí, pero bajo esas características. Y le dice que la cresta del vertedero, ¿cuál vertedero? Este vertedero que está aquí lateral tiene que ser de pared delgada, no puede ser pared gruesa. Fórmula de Smith y Coleman, dice, ¿no? Aquí está, esta fórmula viene en pies, ¿no? L, longitud en pies, ¿no? W, anchos en pies, del canal, ¿no? Si es rectangular, o pues depende del ancho del canal en pies, o el ancho equivalente si es circular. B, velocidad de llegada, y tiene este H1, D con H1 tiene una velocidad de llegada. Y D con H tiene otra velocidad de llegada. Tendríamos nosotros, dice, bueno, H2, altura de la lámina de aguas abajo, no menos de 0,625 pies, dice este valor de H2. Por eso siempre decíamos nosotros que este valor tiene una consideración importante. Sin embargo, tenemos la fórmula de Gómez-Navarro que dice que L es igual a Q sub B sobre 0,75 H1 a la 3 menos. Entonces, tendríamos nosotros que este H1 tenemos que calcular H sub 3, que es en condiciones máximas, y H en condiciones de dilución, y esa diferencia me da H sub 1, y con esta H sub 1 yo puedo determinar L, sin necesidad de calcular H sub 2. Miren ustedes, entonces, L es igual a caudal por verter, dividido entre 0,75 H1 a la 3 medios. Entonces yo cogería esta fórmula que vamos a utilizar para no meterle, y si ustedes quieren, pues le pueden poner este H2 en 5 centímetros, ya pueden utilizar la de Baby o cualquiera. Bueno, aquí hay otra fórmula de Francisco Domínguez, que es mucho más complicada, pero ahí está. Entonces vamos a ver un ejercicio. Vamos a ver un ejercicio de aliviaderos. Dice, se desea proyectar un aliviadero lateral en un punto de la red de alcantarillado combinado conociéndose los siguientes datos. Caudal de aguas residuales, 19.5. Este es, ¿qué es? Caudal, ¿no?, de aguas residuales. Caudal medio, ¿no? Vamos a aclarar, ¿no? Entonces, aquí es caudal medio de aguas residuales, 19.5 litros por segundo. Caudal de aguas residuales más aguas lluvias, 541,5 litros por segundo. Pendiente del conducto de llegada, 1,4%. ¿De dónde la saco? Del perfil. Pendiente del conducto del colector de salida, 1% del perfil. Y esto, ¿no? Entonces sería estas pendientes, dada el perfil, ¿no?, antes del alivio y después del alivio. Entonces yo puedo detener estas pendientes de los colectores. Dilución 1,25, ¿no? Entonces sería, ¿no?, aquí, aquí no es un, bueno, sería, aquí no es 1,25, sino 1,35, ¿no? Caudal de aguas diluidas es 1,35. Entonces, el caudal de aguas diluidas es 3,5 por el factor de dilución, sería, esta dilución es 1,25, pero es 1,35. Entonces sería 3,5 por 19,5 y eso me da 68,25. Ya cuando les va el perfil, los cálculos definitivos, ya aparece 1,35. Tubería de concreto, 0,03. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver las condiciones de entrada. Entonces, yo voy a trabajar aquí. Yo sé que este es el diámetro, no tengo el diámetro, pero yo tengo la pendiente de la entrada. Y entonces, ¿qué tengo? El caudal. Miren, me está diciendo que el caudal de aguas diluidas es 541,5. Entonces, yo digo, como una pendiente de 1,4, ¿no?, y un caudal de 541,5, en las tablas determino que el diámetro es de 24 pulgadas, el caudal a tubo lleno 757,9 y la velocidad de tubo lleno 2,6 metros por segundo. ¿Para qué? Para 541,5. Entonces, este es el caudal, ¿no?, para condiciones de entrada.
Ahora veo el caudal para condiciones de salida. O sea, cuando yo estoy aquí, ¿qué diámetro me da para condiciones de salida? Entonces tendríamos nosotros que las condiciones de salida las tenemos aquí. La pendiente, 1%. El caudal, 68.25, que es de una relación de 1,35. Entonces me da 68.25. En las tablas, el diámetro me da de 12 pulgadas, el caudal a tubo lleno 100.9 y la velocidad a tubo lleno 1,38. ¿Qué hago yo? Pues tengo 68, busco con una pendiente de 1% ¿no? Y busco que el caudal a tubo lleno sea mayor que el caudal Q, y eso me da 12 pulgadas de diámetro y la velocidad a tubo lleno. Entonces, ¿qué tengo? ¿Qué tengo yo aquí? Caudal a tubo lleno, tengo profundidad, el valor de caudal a tubo lleno, y tengo la velocidad a tubo lleno. Y aquí tengo el caudal y la velocidad cuando las aguas están bajo esta condición de salida. ¿Cuándo? 541 y este 68.25. Bueno, 548 y otro 68.25. Entonces digo, condiciones de espesor de la lámina de agua y velocidad en los conductos de llegada. Entonces, 759 Q sobre Q, ¿no? En las tablas dice B sobre B es igual a 0.195 y la velocidad me da 2,47 metros por segundo. La profundidad dará 0,42. Haciendo la relación de D sobre D 0,7, D sobre 0,7 por 0,6, que es el diámetro, 0.42. Entonces, ¿qué tengo? Que tengo una velocidad de 2,47, o sea, un caudal que está pasando por ahí, que es de 545, ¿no? Una profundidad, ¿no? Que es de 0,42 y una velocidad de 2,47. Entonces yo tengo aquí que este h sub 3 es 0,42, ¿no? Y la velocidad aquí 2,47. Eso es lo que tengo aquí. La profundidad, ¿no? Esta, y ahora sí voy a ver el otro lado. Entonces tengo yo, para el caudal de aguas diluida, ¿no? Tengo 68.25 dividido entre 750, ¿sí? Q sobre Q, ¿no? Entonces tendría yo 68.25 sobre 757.9. Entonces, eso me da a mí 0.09 en las tablas, velocidad atribuyendo 2,6, D sobre T es 0.235, o sea que es igual a 0.235 por 0.6 y esto me da 0.14. B. B sobre B me da una velocidad de 1,34 y B al cuadrado sobre 2G me da 0.0918. Entonces, veamos a ver qué es que tenemos aquí, ¿no? Yo tengo que calculado el valor de H. ¿Cuánto era el valor de H sub 3 para condiciones de 540 y pico? Pues 0.42. Y para condiciones de 68.25, esta H me da 0.14. O sea, que el agua está aquí y el agua está acá. Entonces, la diferencia, ¿cuál es la altura? Pues es H sub 3 menos H sub 1. Entonces, sería 0.45, 40 y pico menos 0.14. Y entonces tendría yo 0.42, ¿no? Tendría yo bajo esa condición. Entonces dice, esto daría para el caudal total y para el caudal de agua diluida, este es el valor de H, y tengo la velocidad de agua diluida, el 0.94, y la velocidad cuando tengo 541, que es 2,47. Bueno. Ahora sí, esta es la entrada. Ahora sí veamos la salida, ¿no? Entonces, condiciones del espesor de la lámina de agua, ¿no? Caudal a tubo lleno, ¿cuánto era? 100.9, ¿no? Tenemos las condiciones de salida, ¿no? Que me dieron aquí, ¿no?
100.9, ¿no? Pues con pendiente 1%, caudal 68.25, caudal a tubo lleno 109 y velocidad a tubo lleno 1.31. Entonces 68.25 dividido entre 6, 100.9. Y bajo esas condiciones de Q sobre Q, pues me da una vez velocidad sobre V, 0.93, o sea, la velocidad es la 0.93 por la velocidad a tubo lleno, que es 1.38, miren ustedes aquí, y eso me da una velocidad de 1.28 y V al cuadrado sobre 2G, 0.084. D sobre V, aquí también 0.676, y el valor que me da el valor de D es 0.20. Esto es igual, si yo voy a hacer cualquier tipo de fórmula, pues H sub 2 más H. Este H sub 2 pues sería aquí este valor más esta altura H. O sea que eso 0.20 es igual a H sub 2 más H si yo tengo. Pero para la fórmula que voy a utilizar, ¿no? Dice caudal por verter 541 menos 68.25, entonces sale 473.25. O sea, caudal máximo menos el caudal las veces que sean aquí, me parece que eran 3.5, el caudal de aguas residuales, y esto me da 473. Entonces dice, aplicando la fórmula de Gómez Navarro, dice, para facilidad en los cálculos, entonces tendríamos nosotros que este es el caudal por verter, 473.25, decíamos nosotros, por eso L dividido entre 0.75, H sub 1 a la 3 media. Entonces, ¿cuánto vale H sub 1? Punto 42 menos punto 14, y eso da H sub 1, 0.28. Entonces tendríamos nosotros el caudal por verter por 0.75 por 0.28 a la 1.5, y eso me da 4.3 metros. O sea que la longitud del vertedero me da aproximadamente de 4.3 metros. Entonces si uno dice, no, este ligadero es grande, no es pequeño, es una longitud considerable. Entonces vamos a ver, ya tenemos esta longitud, pero las cotas de llegada y cotas de salida, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a ver. Pero aquí le vamos a meter el método de la energía. Vamos a calcular la energía en la entrada, la salida, menos la cota de energía, menos las pérdidas, ¿no? La cota de energía menos las pérdidas en el aliviadero, pues me van a dar la cota de energía de salida menos las energías ya a la salida, me da la cota del fondo de aliviadero. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Entonces dice determinación de pérdidas en la cañuela. Se efectúa el cálculo para aguas diluidas. O sea, simplemente para aguas diluidas. Dice donde RM, radio hidráulico, B sub M, velocidad media. O sea que aquí cuando estoy hablando de B sub M es velocidad de sub 1 más velocidad sub 2. ¿No? S, pendiente hidráulica media. Entonces tengo valores medios, ¿no? Para este caso. Entonces decíamos nosotros, esto está para el caudal total y para caudal de aguas negras diluidas. Ya he hecho mi cálculo. Entonces dice radio hidráulico inicial, dice tablas de conductos circulares parcialmente llenas. Entonces, ¿qué tengo yo? Que la profundidad aquí era 0.14, ¿no? Y el diámetro 0.60. Entonces hago 0.14 sobre 0.60 y obtengo yo mis parámetros de diseño. 0.14 sobre 0.60 y si ya diámetro ya lo calculé desde un principio. Eso da 0.233. En las tablas el radio sobre D da 0.138, o sea que el radio hidráulico a la llegada es 0.083. Pero este no es el radio hidráulico medio, ¿no? Sino que el radio hidráulico a la entrada más el radio hidráulico a la salida. Entonces calculo el radio hidráulico a la entrada. Y entonces voy a calcular el radio hidráulico a la salida. Pues entonces el D es 0.30, el D que tenía yo es 0.20.
Y en las tablas el radio hidráulico a la salida me da 0.088. O sea que el radio hidráulico medio, como dice aquí, es igual a 0.083 más 0.88 dividido entre 2, y entonces me da 0.0185. La velocidad en condiciones medias, ¿no? Entonces me dará la velocidad media 1.34, ¿no?, más 1.28 sobre 2. 1.28, ¿no?, el conducto de salida, cuando el valor, ¿no?, de Q sobre Q, miren ustedes la velocidad, 1.28. Y el valor de 1.34 lo tenemos para el caudal de aguas diluidas, ¿no? Entonces B sobre B, 1.34. O sea, entra con 1.34 cuando las aguas son diluidas y sale con 1.28 cuando las aguas están también diluidas. Esto en 0.60 y esto en 0.30. Entonces tenemos una velocidad de 1.34 cuando el agua está diluida y una velocidad de 1.28 cuando el agua está diluida por ambos conductos. Entonces la velocidad viene a ser, la velocidad media sería 1.31 metros por segundo, velocidad media 1.31 por n, que es un coeficiente de rugosidad de la tubería de concreto, y radio hidráulico medio, que ya lo tenemos aquí, 0.085, y eso me da 0.008 metros por metro. ¿Cuántos tengo metros? 4,3 metros, entonces pierde 4 centímetros. 0.04 metros, pérdidas por fricción a lo largo del canal de 430. Pérdidas por transición es igual a K sub B, es igual a K por B al cuadrado sobre 2G. Estas, como son por contracción, porque el tubo es grande y después se contrae, entonces el K por contracción es igual a 0,2. Y el valor de velocidad al cuadrado sobre 2G es igual a B sub 1 al cuadrado sobre 2G menos B sub 2 al cuadrado sobre 2G. Entonces el B sub 1 es 0.092 y el otro 0.084, ¿no? Los valores de B al cuadrado sobre 2G. Entonces, miren ustedes, 0.84, B sub 2 al cuadrado, y aquí tendría 0.90 y pico. El valor de B al cuadrado sobre 2G. 0.91, que es este, y el otro 0.84. Entonces tenemos aquí 0.92, ¿no?, y eso da 0.008. O sea, 8 milímetros, ¿no? Entonces dice, y estas pérdidas por transición, ¿no?, me darían 0.008 por 0.2, se da 0.016, o sea, son tan pequeñitas que son despreciables, ¿no? Entonces, estas son las pérdidas por fricción a lo largo del tubo, 4 centímetros. Entonces, veamos a ver este ejercicio que me dice. Yo tengo la cota de llegada 3614. El tubo es de 24 pulgadas, o sea, 0,60 centímetros. El nivel del agua es máximo, es 0,42. Cota de energía tubo de llegada es igual a 3614 más 0,14, que era cuando el caudal eran de aguas diluidas, más 9 centímetros, que es B al cuadrado sobre 2G. Y eso me da 3637. Esta es velocidad y este es Y. Entonces, este es más Y más B al cuadrado sobre 2G. ¿No? Esta es la cota más Y más B al cuadrado me da 3637. Entonces, cota de energía del tubo de salida es igual a, aquí yo tengo 3637 menos las pérdidas por fricción a lo largo de este tramo, y entonces tendría yo que tendría yo 3633, ¿no? El 3637 menos 0,4 es 3633, que lo tengo aquí, a la salida. Ahora sí, si yo digo, aquí está 3633, menos Y, ¿cuánto es menos Y? 9 centímetros.
Y entonces, y menos 0,20, que es la profundidad del agua, eso me da 36 punto, ¿no? Menos Y, que es ¿qué es? 0,9 menos 0,20, 36,04, que es la cota de acá abajo, ¿no? Ahora sí, digo 36,04, que es la cota de aquí, más, ¿no? el punto 20, 36,14, ¿no? Más punto 20, que es el nivel del agua, ¿no? Miren ustedes, y eso me da 36,24. Entonces, miren ustedes, yo me vine por acá, ¿cuál es la cota de energía aquí? 36,14 más 0,14 más 0,9, 36,37, lo tenía por acá, menos 0,4, 36,33, ¿no? Menos 0,9, ¿no? Que es b al cuadrado sobre 2g, menos 0,20, eso me da 36,14. 36,14 más 20 centímetros, pues el nivel del agua inicial es 36,04. Entonces aquí tengo ya las cotas, yo 36,14 y 36,04. Y entonces, miren ustedes, este va a ser, ¿no? el sistema de aliviadero, y tendría aquí yo que meterle un murito, ¿no? De pared delgada para que venga el agua y ya vierta todos los excesos hacia la parte de arriba. Entonces, este es el diseño de un aliviadero lateral. Pero también hay lo que se denominan aliviaderos de salto. Y entonces, ¿cuál es el oficio del aliviadero? Pues llegar con el agua por aquí y venir, y cuando sea la relación de, por ejemplo, 1,35, cuando haya una relación de 1,35, pues todo el agua viene aquí. Y cuando ya pase más de esa relación de dilución, el agua va por esta parte de alivio. O sea, cuando el nivel del agua ya sale por aquí, pues va a esta parte de aquí, como alcantarillado, ¿no? Y entonces invierte las aguas lluvias. Entonces vamos a ver cómo hacemos esto. Este tipo de aliviadero, el gasto diluido de aguas residuales cae por la abertura hacia el canal de aguas negras, mientras que el caudal de exceso salta hacia el conducto de alivio. Este aliviadero requiere el régimen de agua sea uniforme y sin nuevos aportes. El salto de agua que alivia es determinado en relación con la ecuación general de caída por la acción de la gravedad. En general, miren, aquí tiene una serie de limitaciones. En general, cuando la velocidad es mayor a 3 metros por segundo, la trayectoria seguida por el agua en su caída es sensiblemente parabólica. Cuando la velocidad es menor de 3 metros por segundo, difiere apreciablemente de la curva parabólica. Entonces, Baby recomienda usar las siguientes ecuaciones para curvas de caída. Para velocidades de 3 metros o más, dice, X es igual a velocidad por tiempo, y Y es igual a Y más B al cuadrado. Y es igual a 1 medio de gravedad por tiempo al cuadrado, donde B, velocidad media, T, tiempo y G, gravedad. Entonces, para velocidades menores de 3 metros aparece la misma ecuación que hemos calculado siempre, que estábamos calculando, por ejemplo, rejillas, ¿no? Que habíamos calculado a la salida de la cajilla de derivación, etc. Esta es una ecuación muy importante para velocidades menores de 3 metros. Dice, curva exterior, punto 35,5 veros B a la 2 tercios más 0,6 Y a la 4 séptimos. Y la curva interior dice que es igual a X' es igual a punto 181 B a la 4 séptimas más Y a la 3 cuartos por 0,74. Dice, a partir del fondo A, la curva interior corresponde al caudal total máximo de aguas lluvias más aguas negras. A partir del punto B, la curva exterior corresponde al caudal de aguas negras diluidas. Las expresiones de arriba tienen aplicaciones limitadas. Se seleccionan para diámetros hasta de 3 metros y dice donde la profundidad del agua en el canal de aproximación no sea mayor de 0,35 centímetros para el caudal diluido y la pendiente no sea mayor de 2,5. Para velocidades de aproximación entre 0,3 y 3 metros. Entonces tenemos aquí, ¿no? ¿Qué vamos a diseñar? Este puntito, ¿no?
sea que hasta 3.5 caudales medios diarios, el agua va por aquí. Ya cuando pasa más, ya empieza a saltar y empieza a irse por el alivadero. Por eso es de salto. Pero tenemos entonces este punto, ¿no? Entonces dice origen de coordenadas de la curva exterior, ¿no? Tendríamos nosotros dos valores, ¿no? Tenemos que el tubo hasta 3 metros, velocidades de 0,30 a 3 y la altura hasta 0,35 metros, ¿no? Dice origen de coordenadas de la curva exterior, esto sería X, esta distancia X y esta distancia Y, ¿no? Para determinar, miren ustedes, a dónde viene el aliviadero, o sea, este punto de alivio, que es el que hasta 3.5 me cae por aquí y el resto por aquí. Bien, entonces vamos a coger el ejemplo el mismo, ¿no? Caudal 545, caudal de aguas negras diluidas, digo 6825, relación de dilución 135. Entonces dice curva exterior para el caudal de aguas diluidas, entonces sería X, ¿no? Punto 355, y la velocidad, ¿no? Aquí era 1.34. Mire, para el caudal de aguas diluidas para 68.25, la velocidad, ¿no? Real, la velocidad tubo lleno era 2.47, el caudal diluido 68.25, la velocidad 1.34 y el diámetro 0.14. Caudal por verter, 541 menos 68, entonces 473.25. Entonces, venimos nosotros aquí, cogemos una velocidad de 1.34, le decimos X es igual a 1.34 a la 2 tercios, más 0.6 por Y a la 4 séptimos. Entonces, esto tendríamos ya esta expresión, ¿no? 0.6 por Y. Si yo asumo que el valor de Y es 0.6, entonces me da el valor de X 0.88. El borde de la ranura deberá colocarse en la 3628, decíamos nosotros, menos 0,70, 3568, ya una distancia de 0,88 de la cota del, ¿no? El borde de la ranura deberá colocarse a la cota 3628 menos 0,60 y a una distancia de 0,88. Entonces tenemos 3614, ¿no? Más 14, 36, 28. Este es el fondo. Esta es la cota y 0,88 y 0,60. Por eso 36, 14. La cota que estábamos llegando anteriormente, ¿no? 0,14 del agua, de aguas diluidas. Y aquí 0,88, que es la distancia X, a una distancia 0,60. Bien, entonces estos son los dos tipos de aliviadero. Hay un tercero que es muy importante, y digamos que es el aliviadero de tipo frontal. Estos aliviaderos se hicieron mucho en alguna época en la Bogotá pasada, y es que el agua llega, ¿no? Y aquí en Pasto se hicieron, ¿no? Se hicieron este tipo de aliviaderos de tipo frontal, y hace poco, no hace mucho, se hizo un vertedero de esto. Entonces, el agua, el caudal sanitario viene por aquí, si no llueve, pues sale por aquí al aliviadero, al sistema. Entonces, por ejemplo, si hubiera sido el mismo ejemplo acá, ¿no? Serían hasta 68, ¿qué es? Eran hasta 68.25, ¿no? Cuando subía hasta 68.25, el agua se iba por esto. O sea que llegaban, por ejemplo, 15 litros por segundo, el agua pasaba por aquí, 20 litros por aquí, 68.25, ¿no? Subía esta distancia aquí, y entonces tenemos que calcular este valor de H sub C para colocarle este número. ¿Cuál sería el caudal, ¿no? O sea, ¿cuál sería el diámetro del tubo y la altura para transportar un caudal hasta de 68.25? Luego de eso ya no podría el sistema sacar más agua y entonces la vierte por aquí, ¿no? Entonces vierte esto horizontalmente y evacúa, ¿no? Esto es lo que va al río y esto es lo que va al sistema de alcantarillado. Entonces, este es un aliviadero
y se llama frontal, y ahí hay una serie de ejercicios, ¿no? Para que ustedes vean cómo se calcula este tipo de aliviaderos. Bien, entonces, con esto acabamos el curso de alcantarillados, pues la última sección correspondía a lo referente a aliviaderos. De todas formas, muchas gracias. Muy agradecido por la atención prestada a estos videos y nos estaremos viendo en otra oportunidad. Como siempre, energías positivas.